En la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 hasta el 5, nos da las características de alguien que ustedes pueden quizás estar conviviendo, sea familiares, sea amigos, papá, mamá, esposo o alguna persona cercano a usted. Y voy a decirle cómo se reconoce a esta persona, cuáles son las características que lo llevan a ser lo que son y cuánto daño nos pueden hacer a las personas que los rodean con estas características. Así que leemos el pasaje en las Sagradas Escrituras que nos dice características que en el capítulo 1 nos dice: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujerzuelas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Bueno, el texto sigue mostrando varias cosas, pero quedamos con los primeros versículos a donde da las características que muchas veces nos vemos rodeados por personas, muchas veces muy religiosas, porque se necesita tener argumentos para poder seguir siendo ese tipo de personas. Y uno de los campos más productivos que tenemos muchas veces son las iglesias. Personas que son desobedientes a los padres, son soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, y así una lista larga. ¿Quién son estas personas? Todos conocen mi historia sobre la situación que he vivido con la ansiedad. Todos han conocido cómo se ha complicado tanto mi historia dentro del campo que trabajaba a través de la medicina natural, a través de la enciclopedia, los manuales de vida sana. Pero llegó un momento a donde las cosas se pusieron muy complicadas. En el año 2024 fue un año del más difícil de toda mi vida, que empieza al principio del año con algunos síntomas muy fuera de lo común, fuera de lo que yo podía comprender como enfermedad. Empecé una investigación exhaustiva a través del teléfono, de las redes sociales, buscando respuestas para saber qué es lo que me pasaba. Y no podía encontrar, porque estaba buscando mal. Pero después de un tiempo de búsqueda, después de una crisis muy complicada, después que Dios me puso en un lugar especial, tiempo para estudiar, tiempo para meditar, tiempo para pensar, recapitular cosas vividas en el pasado, empecé a ver algunas características muy especiales que se
se escuadra con esta historia. Pero algo interesante fue que entré en un cuadro de ansiedad donde tenía todos los síntomas de enfermedades, los cuales eran realmente muy doloroso, muy angustiante. Y la angustia más grande que te lleva es no saber qué es lo que tenés. Pensar que estás enfermo, buscar respuestas a donde no encontrás. Llegué a un momento a donde las cosas se pusieron muy difíciles. Lloraba, oraba, clamaba, pedía a Dios que me quitase la vida. Perdí la gana de vivir. Me sentía inútil, me sentía que yo ya no podía más con esa situación para seguir adelante. Pero cuando tiré la toalla, cuando no aguanté más, con tantos dolores de cabeza, taquicardia, tenía dolores en las piernas, a veces me endurecía la columna que apenas podía caminar. Tenía unos chuzazos con una aguja que se me clavaba los riñones, dolores en los hombros, esa ansiedad de no saber qué hacer y muchas veces ganas de comer, o de repente no quería comer. No podía dormir en la cama, daba 1000 vueltas, terrible. A veces me despertaba de la madrugada después que había dormido un rato y ahí quedaba pensando, analizando y viendo cómo poder solucionar eso. Yo digo, no era así, ¿qué pasó? Tantos años de productividad, ahora me acuesto cansado, me levanto más cansado. Bueno, tuve la grata bendición de poder encontrar que tenía ansiedad. No entendía, porque la ansiedad que entendía que se cantaban los himnos, se decían la palabra de Dios, que siempre se hablaba, yo pensaba que era esa urgencia, esa ansiedad de que estoy esperando el colectivo, quiero que venga. No, empecé a entender que la ansiedad era una acumulación de estrés, de pensamientos, de búsquedas de solucionar cosas que no estaba a mi alcance. Y empezar a mirar a las personas que me rodeaban con esa angustia de cada vez poder ofrecer menos de lo que normalmente le ofrecía. En cuestiones de trabajo, atención, alegría. Una de las cosas más extraordinarias que uno puede dar a una persona es el amor. Pero para dar amor uno tiene que estar feliz. Pero ¿quién está feliz con un dolor de cabeza que te parte? ¿Quién está feliz cuando tenés una taquicardia que te falta el aire? ¿Quién está feliz cuando no estás brindando lo que debería estar brindando como el jefe de la casa, el proveedor? Te ataca muchas ideas en la cabeza que te llevan a momentos desesperantes, momentos que no sabes qué hacer. Tiré la toalla. Llegando al momento más crucial de mi vida, con un intento de suicidio porque Dios no me escuchaba, no me llevaba, el dolor cada día era más fuerte, más dolorido en cuestiones de todo lo que me rodeaba. Pero llegó un momento en que las piezas ya no encajaban más. Conclusiones era que yo me estaba haciendo porque había recurrido a todo cuanto doctor, he hecho todos los análisis habidos y por haber, y no aparecía nada. Ese nada es muy desesperante. Es triste decir que vos anhelás a tener una enfermedad para poder justificar los dolores que tenés y no tenés nada. Es muy frustrante.
Pero lo más frustrante es las personas que te rodean, que te empiezan a mirar con desconfianza y decir, ese nos está tomando el pelo. Y eso me pasó. Pero después de intentar suicidarme de una manera muy cobarde, porque yo ya no aguantaba más, tomando una cantidad extraordinaria de pastillas, abriendo 2 garrafas de gas, teniendo muy seguro que mi esposa no llegaría antes de las 3 horas, pues fue algo de las 10:15 de la mañana que hice eso. Me acosté y me empecé a llorar. Llorar amargamente por lo que tenía hecho cuando me di cuenta de que ahí se terminaba todo. Se terminaba mi esperanza de encontrarme con Cristo. Porque el pecado de la muerte dice, no matarás. Yo estaba matando a mí mismo, al templo del Espíritu Santo, el cual no me pertenece, solo tengo para administrarlo. Pero ahí estaba con ese dolor, esta angustia. Empecé a llorar amargamente después de haber tomado las pastillas, me empezó a marear, me acosté en la cama y cometí un error. El error salvó mi vida. Puse el aire acondicionado bastante fuerte, puse el mínimo, me acosté y ahí empecé a llorar amargamente. Hice una pequeña oración que ahora lo quiero volver a recordar los que ya han visto mis videos anteriores. Fue, Señor, lo único que te pido es que tú cuides de estas personas que he hablado de tu amor. Y yo, lo único que quería era darte un abrazo, lo cual no va a poder ser.